hablar de la fe de Ra. Yo decía, ¿qué puedo hablar de Ra, no? Sé que es una mujer de fe, pero ¿qué hablo? Decía, ¿no? ¿Cómo hablo? Pero cuando empecé a escudriñar y empecé a leer todo el contenido y lo que nos habla Ra, es un libro muy fabuloso. Creo que en estos 20 minutos, 15 minutos, no vamos a poder concluir, pero vamos a dar unas pinceladas. Y eso es lo importante, ¿no? Dar unas pinceladas de lo que fue Ra. Así que vamos con las diapositivas y vamos a nuestro texto bíblico, ¿no? A ver, una santa que nos pueda guiar, nuestra hermana Andreita, a ver. Ya sabía ya. Josué 2:1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y pasaron allí, y posaron allí. Ok, sí, sigue leyendo. Ok. Hebreos 11:31, por la fe de Rahab, la ramera no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Amén. Quiero resumir un poquito la historia, ¿no? Acerca de la fe de Ra. La historia nos remonta en el Antiguo Testamento, cuando Josué, el líder de Israel, después de la muerte de Moisés, envía dos espías para que recorran la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad fuerte, con hombres fuertes y difícil de penetrar. Así que Josué envía dos espías. Estos espías entran en Jericó y se alojan en casa de Ra la ramera, ¿no? Una mujer que tenía una vida un poquito disoluta de las calles, ¿no? Pero se alojan ahí. Dieron aviso al rey de Jericó que habían dos hombres en casa de Ra y fueron, y cuando entran estos hombres a la casa de Ra, Ra le dice, no, bueno, se han ido, se fueron por los montes, por los collados, vayan ustedes y alcáncenlo. De repente lo alcancen y los atrapan, pero aquí no están. Y bueno, y así salva Ra la vida de estos dos hombres. Allá hacen un pacto, ahí vemos que Ra ya había conocido a Dios. Vemos que Ra ya conocía las obras de Dios. Así que quiero que me acompañes un poquito en esta historia, que solamente voy a dar algunas pinceladas, porque como Dios salva a esta mujer por su fe en cuanto ayuda a estos hombres de Dios. Este es muy amplio, hermanos, pero es interesante porque Josué nos habla de Ra. El autor de los Hebreos nos habla de Ra. Santiago, el apóstol, nos habla de Ra. Así que si los tres nos hablan de Ra, es importante esta historia. Así que la primera pregunta que quiero hacerles, vamos con la siguiente, es, ¿qué es la fe? ¿Alguien está controlando la diapositiva? Ahí está. Yo hago así, y así como John, que es rapidito, así como John. ¿Así? ¿Qué es la fe? Amén, y cuando amén, hablamos, cuando hablamos de la fe es simplemente confianza personal puesta en Jesús. Esa es la fe. La fe es la confianza puesta en nuestro único Salvador, Jesucristo. ¿Cuál es el objeto de su fe? Y escucha bien, la fe que salva no es fe en un libro. La fe que salva no es fe en un credo. La fe que salva no es fe en los santos, ídolos. La fe que salva no es fe en una iglesia. El objeto de la fe que salva es una persona,
Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo, únicamente es Él. Ahora, ¿de dónde viene la fe? ¿Simplemente viene de nosotros? No, mi hermano, la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y la fe, escúchame, la fe viene después de escuchar la palabra de Dios, no después de ver Netflix. No te equivoques. No es después de que tú veas Disney. No, la fe viene después de oír la palabra de Dios. Así que esto te quede bien claro. Número 1, la fe de Ra es que esta mujer, yo digo una gran mujer, poseía una fe singular. Oh, mi hermano, sí. Si hablamos de una héroe de la fe, Hebreos describe a los héroes de la fe. Ra poseía una fe singular. Ay, ¿por qué dice eso, pastor? Ella provenía, escucha, de una raza condenada por Dios. Sí, Jericó era una tierra pagana. Sus padres, hermanos, no tenían ninguna fe en Dios. Por lo tanto, no le inculcaron. Ella no podía leer ningún libro inspirado por Dios. Tú sí. No había ningún profeta que la instruyera. Ningún Elías había bajado del cielo para que labrara en nombre de Dios. Ningún Jonás había recorrido toda la ciudad diciendo arrepentidos. No había ningún Jonás. Ahora, ella no tenía su iPhone 12 Pro como tú lo tienes. Ella no tenía su Facebook, su WhatsApp, su Telegram. No tenía su Biblia. Y tú tienes todas las 100 versiones, tú la tienes en tu iPhone. Ella no lo tenía. Y quiero que abras la mente, hermano. Ella era la primera y la única en su raza que fue llamada por gracia. Dios la había escogido por puro amor. Su amor fue electivo. Y aunque es de esperarse que la gracia de Dios estuvo continuando por todas sus generaciones con todo y antes que nada entró en esa familia por Rahab. Y ahí vemos algo grande. Ahí vemos una palmera sola en el desierto. Ahí vemos una vida solitaria entre las tumbas. Ahí vemos un corderito en medio de las llenas hambrientas. No son plantas protegidas por un invernadero, sino flores expuestas al frío invierno. Asimismo, aunque Rahab tuvo una fe única, y aunque su fe fue como que solitaria, fue como que la única que se salvó, era un lirio entre los espinos. Y con todo esto, creo firmemente que su fe era fuerte, su fe era firme. Por eso la fe de Rahab era singular. Porque de todas las personas quizás debe haber sido la última en salvarse. ¿Y quién pensaría, mi hermano, que la gracia de Dios pudiera crecer en el corazón de una mujer que tenía el apelativo de mujer de la calle? Sin embargo, la verdad creció ahí. Creció como esa bella flor que crece en el muladar, o como esa estrella radiante en la noche. Allí creció su fe dando gloria a Dios. Y quiero decirte algo, Dios tiene un pueblo donde menos tú te lo imaginas. Es que mis padres son duros, es que mis vecinos son duros. No, mi hermano, no te equivoques. Dios tiene elegidos entre una clase de personas que no nos atreveríamos a tener esperanzas. Por eso, no te canses de hablar el evangelio. No te canses de predicar el evangelio. No,
No calles cuando deberías hablar, porque la conversión de las personas no depende de ti, no depende de tu buen entendimiento y razonamiento. La conversión depende de Dios. Tu trabajo es predicar el evangelio de Jesucristo. Por eso, habla a tus amigos. Habla a tu barrio, habla a la gente de la universidad, habla a tus amigos de tu colegio, por el amor de Dios, habla, aló, pero habla. Mira lo que dice Romanos 10:14. Hay otro santo que pueda predicar. A ver, el santo César. A ver, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Mira este tipo de gente, este tipo de creyentes, gente que habla, gente que predica. ¿Cómo podemos predicar, hermanos, si no nos llenamos del Señor? Los cultos ya están abiertos, pero ni vienes a los cultos. Y dices que eres salvo. Y dices que eres cristiano. Cristina creo que eres, pero cristiana de repente no sé. Así que ten cuidado. Ten cuidado si solamente simplemente es todo virtual. Hay que congregar. Y te diría algo más, me vas a odiar, ¿ya? Pero prefiero que me odies que te diga la verdad. Ustedes son solteros la mayoría. Cásate con alguien que ame a Dios. Cásate con alguien que va a los servicios. Cásate con alguien que esté involucrado en los servicios. Cásate con alguien que tenga el discipulado. ¿Sabes por qué? Porque en la hora de la prueba, escucha cabezón, cabezona, escúchame. En la hora de la prueba, lo que va a salir no es al poeta que está dentro de ti, a Chocano, no va a salir Chocano, no. Cuando vengan las pruebas, las dificultades, cuando venga 90, 60, revienta, cuando venga ese Clark Kent, cuando venga esa él que quiere seducir, hermanos, a tu pareja, ¿saben lo que va a salir dentro de ella o de él? La palabra de Dios. Y la palabra te hace firme. Pero cuando tú estás con una persona, ¿para qué voy los domingos? Si lo puedo escuchar por Zoom. ¿Para qué, baby? ¿Para qué? Mira, hermano, mira, hermanita, escúchame. Cásate con alguien que ame la palabra. Con esa persona, da la vida. Pero ten cuidado con alguien que ni los domingos va a la iglesia. Y está grabada esta prédica, creo que está grabada esta prédica. Así que después de 10 años me vas a dar la razón. El pastor lo dijo, el pastor lo habló y yo no hice caso. Ahí está, ¿ok? No me odies. Te lo digo porque te amo. Por eso te lo digo. Así que número 2, para terminar, la fe de Rahab era activa, no era una fe durmiente, no era una fe muerta, no era una fe, hermanos, que no operaba, era una fe activa, era una fe viva, era una fe eficaz. Rahab era una mujer que conocía a Dios y que era reflexiva. ¿Cómo es que era reflexiva, pastor? Escucha, Rahab conocía el pasado, conocía la historia del pueblo de Israel, cómo Dios abrió el mar rojo y el pueblo de Israel pasó en seco. Conocía Rahab cómo Dios derrotó a los reyes amorreos, Sen y Og, y cómo Dios destruyó. Hermanos, si alguien conocía la historia de Israel, ese era Rahab. Ella entendió que Dios le había prometido a Israel Jericó. Noten su doctrina, Josué 2:11. Vamos a la diapositiva. A ver, otra santa, hermana Evelyn, ¿estás ahí? La hermana más santa, a ver, por favor, léelo.
Josué 2:11. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Ra conocía a Dios. Ra no solamente decía que Dios es Señor de los cielos, Dios es Señor de la tierra. Ese era Ra, su fe era activa. Y parafraseando, creo que diría esto: yo pertenezco a esta ciudad. Tengo privilegios de ser ciudadana de Jericó, pero voy a renunciar a todos ellos. Dios está en contra de esta ciudad. Esta ciudad va a ser destruida. Y si yo me opongo, también seré destruida. Así que yo voy a creer en el Dios verdadero. Por tanto, tomo partido con Él y participo con su pueblo. Si Él me recibe, me pongo bajo la sombra de sus alas para que me cubra con su manto. A partir de este momento soy ciudadana de Israel y ya no más ciudadana de Jericó. Ella se consideraba como una israelita y como tal actuó. Hermanos, yo desearía que algunos creyentes, que algunos jóvenes que me están mirando mal fueran siquiera la mitad de decididos como Ra. Conocen la verdad, pero no la defienden. Tu fe es atacada, tu fe es denigrada. Sin embargo, su sangre nunca arde con indignación contra los adversarios de Dios. Oh, mi hermano, que tengamos esa fe de Ra activa, decidida, que conmueva nuestra humanidad entera, que mueva nuestro juicio, que ilumine nuestro entendimiento y que nos haga decidir por la verdad y por la justicia. Ra tenía disposición de atender a los forasteros, aun cuando su vida corría peligro. Los llevó a su casa, los atendió, los cuidó, los guardó. Ella corrió el riesgo para salvar a los siervos de Dios. Vamos a Santiago 2:25. A ver, otra Santísima Tello. A ver, ¿lo puedes leer? ¿Yo? Santiago 2:25. Asimismo, también Rahab, la ramera, fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ajá. Es que el Antiguo Testamento, mi hermano, muestra el contenido sustancial de su fe. ¿Por qué? Porque fue en base a su fe que fue justificada. Porque ella demostró la realidad de su fe salvadora al arriesgar su vida y la de su familia al proteger a los mensajeros de Dios. Así que el que es salvo hace obras. El creyente hace obras. El Hijo de Dios da frutos. Yo no sé qué tipo de árbol eres, pero voy a saber por tus frutos. Así que Dios recompensará a cada uno según sus obras. Una verdadera fe es una fe que obra. Y la fe de Rahab es igualada por sus obras. La fe y las obras son prominentes en la vida de Rahab. Ahora, ni el escritor de los Hebreos, ni Santiago, ni Josué nos dicen de su pasado. Nos dicen de su vida inmoral de Rahab. Nos dicen qué cosas malas hacía Rahab. No lo mencionan. Lo importante era su fe en el Dios de Israel. Por su fe en Dios, sus pecados fueron perdonados. La fe que está activa se expresa en obras hechas en obediencia a la palabra de Dios. Escucha, muéstrame tus obras y te diré qué tipo de persona eres. Muéstrame tus frutos y te diré qué árbol eres.
porque tus frutos son el reflejo de tu carácter. Tus frutos hablan de lo que hay en tu interior. Tus frutos reflejan lo que hay en tu ser. Sean jóvenes que muestren al mundo que son verdaderamente hijos de Dios por sus obras y por sus frutos, para darle la gloria al único Dios que se merece, Jesucristo. Jesucristo. Oremos. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque en la vida de Ra hay una fe salvadora. Fuiste tú. Hambre pusiste en ella para que te conozca. Te conoció y porque te conoció dio frutos. Y esos frutos los vimos en sus obras, salvando a los espías. No solamente se salvó ella, se salvó su casa, se salvó sus parientes, se salvó sus hermanos, toda la familia de su casa fue salva. Y gracias por mis amigos, hermanos y jóvenes que están aquí, que demuestren esa fe salvadora por sus frutos, por sus obras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra. Esta historia no termina ahí, hermanos. Esta historia es hermosa, porque ¿sabes con quién se casó Ra? Con un príncipe de Judá, de Israel. Esta historia parece un cuento de hadas, hermanos, pero no es un cuento de hadas, es una historia real. Y si tú sigues estudiando, ¿sabes de dónde vino el linaje de Jesús? De Ra, hermanos. Es una historia increíble. Me faltaría tiempo de la riqueza, y gracias porque me hizo investigar esa cita para que pudiera traerles este mensaje, pero cuánta riqueza hay cuando uno lee y estudia su palabra. Dios lo bendiga, jóvenes, bendiciones, chao.